Hola familia. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos hoy domingo en la mañana, con un día caluroso, cielo azul. Bueno, nos sentimos hoy muy felices por estar en la celebración junto con ustedes. A ver, Gaby, cuéntame cómo te fue esta semana. Fue una semana interesante, intensa. A niveles laborales, digamos que se cumplieron objetivos, familiares igualmente. Gracias a Dios, Él nos ha sostenido, nos ha mantenido, nos ha ayudado a permitirle disfrutar de cosas simples que a veces como que no las volteamos a ver, pero resulta que esa es la vida. Cosas simples que se acumulan y que sin darnos cuenta nos va llenando. Precisamente yo también esta semana veía cómo podemos disfrutar de las cosas sencillas, pero que esas cosas sencillas nos las da Dios como un regalo muy bonito. Entonces, bueno, de hecho esta semana tuvimos GPA, yo no pude estar, pero yo creo que Gaby tampoco pudo estar, pero los demás estuvieron y bueno, también lo disfrutaron mucho. Pero sabes que yo me sentí, o sea, siento ese vacío de no haber podido asistir porque el GPA es un punto en la semana o cada 15 días que te llena mucho. De tal forma que ojalá también lo vamos a hacer online. Online, sí, Para si que todos ustedes se puedan animan, conectar. sí, claro. Es que de hecho ustedes nos pueden escribir ahí como, hey, me gustaría participar de un GPA. A ver, ¿qué es un GPA? Es un grupo pequeño de amigos donde compartimos, dialogamos, conversamos, hablamos digamos de la cotidianidad, pero también compartimos de la palabra de Dios. Entonces, si ustedes se animan, escríbanos, cuéntenos y ahí vamos a estar. Y escríbanos, si no están interesados, escríbanos, muchachos. Y bueno, ya ahorita se viene lo que es la prédica que va a predicar Abraham, entonces estamos muy expectantes a lo que se viene. Y vamos a ver qué nos dice Dios el día de hoy. ¿Cuántos les gustó la canción? Sí, muy bonita. En toda la preparación de la presentación del texto de la enseñanza, siempre tuve esa canción en la cabeza y por eso quise compartirla con ustedes. Hay que decirle al líder de alabanza que la monte. Entonces, bien, hoy vamos a hablar acerca de la perseverancia en la oración. Hace unas 2 semanitas estaba yo leyendo el texto de Jueces. Yo pues le dedico un ratico, como sé que muchos de ustedes lo hacen, a solamente leer la palabra. Y yo me siento, empiezo a leer la Biblia, empiezo a analizar y me topé con este texto en Jueces 17, que después que lo leí el capítulo completo, yo dije, ¿esto qué tiene que ver con el resto de la Biblia? Es una cosa que estaba totalmente salida de cualquier contexto que yo pudiera darle. Yo no le podía dar ningún tipo de contexto. Y entonces me puse a analizar y estaba tirando mente y ya no aguanté más y le pregunté a un experto en procesar textos, ChatGPT, en qué consistía el capítulo 17 de Jueces. Y él, parafraseando, me contestó que se refería al inicio de una historia. Jueces 17 no narra en sí mismo una historia completa, sino que da un preámbulo donde el pueblo de Dios se escacha, básicamente. Entonces, quiero dar una pequeña contextualización. A ver, todos vimos la película de Moisés y la serie que anda por ahí, la brasilera, de Moisés y los 10 mandamientos y todas esas cosas. Yo sé que usted en Semana Santa, si no sale para ningún paseo, prende el Caracol RCN y se da cuenta de que están dando una de 3. Están dando o Jesús de Nazaret o la Pasión de Cristo o Moisés y los 10 mandamientos. Eso no pela en ninguna Semana Santa. Y yo creo que
Esa es la mayor educación bíblica que hay sobre la mayoría de los colombianos, porque la mayoría de los colombianos no leen la Biblia en absoluto. Todos la critican y todos creen saber lo que dice la Biblia, pero la mayoría no lo sabe. Y la mayor parte de la información que proviene, que tiene la gente en Colombia, viene de las películas de Semana Santa. Y eso no está mal, eso es educativo, simplemente. No se vea la película de Job, eso es un desastre. Bueno, en cualquier caso, teniendo el contexto de Moisés que sale y se levanta con efectos especiales de los años 65, el par de murallas y el tipo cruza junto con un montón de gente y ven una ballena en el reflejo del agua y salen del otro lado. Y después de eso pasan algunas cosas que aquí hemos enseñado y predicado, como Josué cuando llega a la tierra de Canaán y empiezan las batallas por la conquista de Canaán y conquistan todo el territorio que en esta semana precisamente están dándose, pero hasta el cansancio, por volverlo a retomar. Contra los que estaban habitando en la tierra que alguna vez se llamó Palestina y que hoy se llama Israel. En cualquier caso, este montón de gente toma posesión de la tierra. Y cuando Josué muere, ellos se quedan sin una cabeza visible como la que tuvieron antes. Antes fueron... En la época de Abraham tenían a los patriarcas, tenían a Abraham, después tuvieron a Isaac, después tuvieron a Jacob y después tuvieron a José. Con José fueron a Egipto y ellos tuvieron figuras de autoridad y tuvieron a los faraones por cerca de 400 años, alrededor de 400 años, y ellos tenían siempre como alguien que les dijera qué era lo que tenían que hacer. Luego llega Moisés y Moisés los libera de la esclavitud de Egipto, de donde estaban construyendo ciudades y monumentos y todo lo demás para los egipcios, y cruzan el Mar Rojo y avanzan por la tierra prometida y luchan contra los habitantes del desierto y reciben los 10 mandamientos y siempre tienen una cabeza visible, y Josué era después de Moisés su cabeza visible. Siempre tuvieron un líder, pero saben que Josué no era eterno y Josué murió. Josué, al igual que todos nosotros, murió, así como nosotros vamos a morir en algún momento. Y no hubo cabeza visible sobre la tierra de Israel, lo que habían conquistado. Y empezaron a hacer, uno hacía una cosa y otro hacía otra, y se olvidaron de la ley que les había dictado Moisés antes de entrar a la tierra prometida, y se olvidaron de las batallas que libraron con Josué y todo lo demás, y empezaron a hacer lo mismo que hacían las demás naciones, que era adorar a ídolos falsos. Y en medio de ese proceso de adoración de ídolos falsos, empieza esta historia. Empieza una historia donde alguien talla un ídolo y dice: aquí está mi ídolo, y lo pone en un altar, y se le acerca un levita a pedirle posada, y él le dice: tú eres levita, yo tengo un altar, ¿por qué no nos asociamos y hacemos un templo? ¿Sí? Y entonces este levita, con su concubina, entra a morar en la casa del señor que tiene los ídolos, y arman una sociedad que ni este señor levita estaba haciendo lo correcto, ni este señor, el de los ídolos, estaba haciendo lo propio. Y quiero hablarles acerca de lo que sucede después de que esa sociedad se celebra, en los capítulos 18 al 20. Y yo no voy a ponerme a leer el 18 al 20, pero voy a darle un pequeño contexto. El propósito de esta enseñanza es tener una contextualización de ese texto. Yo escuchaba a un pastor que decía que uno no puede sacar un texto de contexto para tener un pretexto. Ese trabalenguas lo decía para decir que la Biblia es una, que es unificada, y que usted debe tener contexto de todo
lo que está alrededor de un texto que usted está leyendo para saber qué es lo que se está refiriendo exactamente. Porque si usted toma los capítulos 17 al 20, usted coge el libro sagrado y lo quema, porque es que las cosas que aparecen ahí son totalmente horrendas. Y es normal que lo haga. Quiero darles un contexto histórico de esa época. La época de los jueces. Era una época sin rey en Israel. Ya había pasado el último gobernante, que fue Josué, y el siguiente gobernante que iba a unificar el territorio de Israel bajo un solo mandato era Samuel. Y desde Josué hasta Samuel hay 350 años aproximadamente. ¿Y qué se dedicó a hacer el pueblo durante esos 350 años? Sencillo. Ellos pecaron, sufrieron las consecuencias de su pecado, Dios envió un libertador, se arrepintieron y otra vez volvieron a pecar. Y ese círculo vicioso lo repitieron alrededor de 8 veces. Y fueron alrededor de 13 jueces los que pasaron por la tierra de Israel dando sus juicios. Y entonces ahí encontramos la historia de Gedeón, ahí encontramos la historia de Sansón, ahí encontramos la historia de Ruth y Noemí, y todas esas cosas están contenidas en ese periodo de tiempo de 350 años. Entonces, en la época de los jueces, es un periodo de la historia que ocurre después de la conquista de Canaán, y antes de la instauración de la monarquía, que sucede inmediatamente después que Samuel deja de gobernar como juez. Samuel era una trilogía él mismo, porque él era juez, sacerdote y profeta. Él era un 3 en 1. Entonces, este señor, además de eso, ungió el primer rey de Israel, que fue Saúl, y al segundo, que fue David. Entonces, toda esa historia usted la va a encontrar desde el capítulo 1 del libro de los jueces hasta los primeros capítulos del el primer libro de Samuel. Entonces, ellos, entre tanto, estaban haciendo lo mismo que hacían todos los demás pueblos de la tierra. Ellos estaban, porque no eran el único pueblo que no tenía una monarquía, ellos estaban establecidos como un sistema tribal. ¿Qué es un sistema tribal? Estaban establecidos por tribus. Así como cuando llegaron los españoles a América y encontraron tribus establecidas. Y usted ve la tribu de los mayas, y usted ve la tribu de los aztecas, ambos en México y Guatemala. Usted ve aquí en Colombia a los muiscas, ¿cierto?, que estaban por acá por el lado de los lagos. Usted ve a los caribe, que estaba por la zona donde yo nací, etc. Entonces, todas esas tribus existían también en Israel. No eran morenitos ni usaban taparrabos, eran más bien barbados y usaban túnicas, pero eran tribus a la larga. Estaban establecidos con ese sistema de gobierno. ¿Y qué es una tribu? Una tribu es un conjunto de familias que normalmente están emparentados entre ellas. Entonces estaban los Ochoa Urrego y los Urrego Ochoa en esas tribus, porque así estaban establecidos en su momento. Ellos se casaban entre ellos. Entre tribus, quiero decir. Además de eso, había una ausencia de toda autoridad descentralizada. Eso quiere decir que ellos no tenían un gobernante único que les dijera qué hacer, sino que cada tribu establecía su escala de valores y su sistema de castigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la responsabilidad de la tribu era colectiva. Es decir, por un miembro que faltara dentro de la tribu, o pocos miembros dentro de la tribu, ellos tenían que establecer un escarnio sobre dichos miembros. Si alguno faltaba el respeto a otro clan o a otra tribu, ellos tenían que exponerlo, expúlsenlo, mátenlo, cuélguenlo, lo que tengan que hacerle, ¿cierto? Lo que le exigiera la otra tribu en compensación, y si no, la responsabilidad se convertía en una responsabilidad colectiva. La diplomacia funcionaba en ese entonces de esa forma. Entonces, no había una autoridad central fuerte, y eso llevó a situaciones de anarquía, porque si esta tribu
eran más aviones y se robaban las cosechas de esta otra tribu, entonces, ¿qué hacía esta tribu para defenderse contra esta? Si no había ni un sistema de gobierno ni de leyes que fuera autoridad por encima de todos. Y eso causó un conflicto, que es el que estoy tratando de enmarcar en toda esta palabrería que estoy diciendo. Porque al no tener unas leyes claras que pusieran un castigo al faltador de esa ley, ellos ponían sus propios castigos. Ellos imponían sus propias penas. ¿Ya? Entonces, las faltas y las retribuciones a las faltas a veces no eran proporcionales, ¿cierto? Porque no había un sistema de leyes que protegiera o que resguardara los límites de dichas proporciones. Hay una frase de un politólogo de aquí de Medellín que a mí me gusta muchísimo cuando él define la ley. Él dice que no es tanto que es mala la ley como es mal el juez. Y él ponía un ejemplo, que lo voy a poner aquí, tal vez lo he puesto en otra ocasión, y es un parque recién construido por el gobierno municipal y pone 2 letreros: prohibido ingresar perros y prohibido ingresar automóviles, ¿cierto? Prohibido ingresar, ambas son leyes que son establecidas y que son para beneficio de todos los que están ahí. Obviamente los perros ensucian, dañan el césped, lo que sea, y no los dejaban entrar. No era un parque muy pet friendly. Lo siento mucho por los que tienen mascotas. Y otra que es todavía más lógica, que es que no se permitía el ingreso de vehículos. Obviamente, usted mete un carro y va a dañar la grama, va a atropellar niños tal vez, no sé. Total es que llega un tipo a ese parque con un oso. El tipo lleva su oso y sin bozal y llega a la puerta y el portero le dice: usted no puede entrar ese animal aquí. Pero ahí dice que no puede entrar perros y este no es un perro. Bueno, total es que el tipo entra. El oso hace lo que tenía que hacer y por allá desgarra a una señora. Y entonces llaman a la ambulancia. Y llega la ambulancia y el portero dice: no puede entrar, porque ahí dice que no puede entrar vehículos. Entonces, no es tan mal hecha la ley como el juez. Y esto pasaba en Israel. Los que interpretaban los textos antiguos no lo interpretaban muy bien. Y eso pasa en muchas iglesias hoy también. Dios nos libre de eso. Y quiero que entiendan, además de este contexto, tanto de su sistema legal como su sistema tribal, también que nosotros no funcionamos como funcionaban ellos. Nosotros ya tenemos gobiernos establecidos y tenemos unas leyes muy particulares ajustadas a nuestros tiempos y a nuestras faltas. Por ejemplo, ¿cuál era la funcionalidad de una división de delitos informáticos hace 3.500 años? La funcionalidad era cero, porque no había delitos informáticos. No habían criptomonedas en ese entonces, no te podías robar tus datos bancarios, ni te podían suplantar en Facebook, ¿cierto? Entonces los delitos y las penas establecidas para esta época son muy diferentes a las establecidas para ese entonces. Entonces, entendiendo las acciones desde la perspectiva cultural de esa época, había algo que se llamaba el sistema de honor y vergüenza. El honor había que buscarlo y la vergüenza había que evitarla. Entonces, si una tribu faltaba al honor de otra tribu, eso generaba en ambas tribus una vergüenza. Y había que pagar de alguna forma. Y entonces vemos en la serie de Josué como los hijos la serie de Jacob, como los hijos de Jacob van y queman una ciudad porque violan a su hermana. Porque había un honor que estaba roto y una vergüenza que tenía que ser pagada normalmente con sangre. ¿Listo? Y había algo, que ya lo mencioné, llamado la justicia colectiva, que es que por uno pagaban todos. Si tú no eres capaz de solucionar tus problemas con tus propios individuos de tu propia tribu, entonces toda la tribu estaba marcada para ser erradicada. Así de sencillo.
porque no podemos convivir contigo. Entonces, tenemos que evitar dar en estos textos un juicio moderno, porque nuestro sistema de valores, nuestro sistema sociocultural, nuestro sistema económico, nuestro sistema monetario, todo eso ha cambiado durante los últimos 3.500 años. Entonces, es importante al momento de leer la Biblia, cualquier texto, quitarse las gafas de la época actual y ponerse las gafas de la época y la cultura del momento. Todo eso que he dicho durante los últimos 20 minutos tal vez, para decirles que nosotros no podemos ver las sociedades de ese entonces como si fuesen modernas, porque no lo eran. ¿Sí? Dentro de 1500 años nos verán a nosotros como unos individuos retardatarios y poco avanzados, que todavía usan las manos para pasar el canal de televisión, por ejemplo. ¿Quién sabe qué cosas habrán dentro de 1500 años? Que ya podremos, no sé, ver televisión en la cabeza o qué sé yo. El punto es que las épocas van cambiando. Y quiero ponerle un ejemplo un poquito no tan viejo. Hay un cambio de valores, cambio de cultura. Y a mí me gusta una serie que de pronto para los de mi época también les gustó, que se llama Friends. Esa serie es bastante... ilustraba la sociedad de Estados Unidos de esa época. Pero si nosotros revemos, y yo lo estoy haciendo, esa serie en HBO está en HBO Max, para los que les gustaría verla, uno se da cuenta de que muchas cosas que están transcurriendo en esa serie ya no aplican para esta época. Por ejemplo, cosas como la homofobia y la masculinidad tóxica son una de las cosas que más se atacarían si estuviesen grabando hoy una serie como Friends. Y solo han pasado alrededor de 20 años o 25 años desde que esa serie salió hasta nuestros días. Pero los sistemas de valores y culturales de nosotros han cambiado tanto en esos 25 años que nosotros juzgaríamos esa serie, por ejemplo, ahí los homosexuales no se comportan como homosexuales. Si uno ve una serie moderna donde salga un homosexual y ve una serie de Friends, la serie Friends o una serie contemporánea de esa época, uno ve un cambio de comportamiento dentro de las dos personas, dentro de los dos personajes. Quiero decir, la inclusión racial, siendo Nueva York una ciudad cosmopolita del mundo, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero, ahí hay una gran cantidad de latinos, una gran cantidad de negros, una cantidad de gente asiática, etcétera, etcétera. Usted ve 5 amigos, todos heterosexuales, blancos. Y eso sería hoy juzgado. En la época donde la serie Vikingos la juzgan porque no hay inclusión, siendo que la serie Vikingos se basa en un territorio donde no había negro en ninguna parte, ¿qué le pasaría a una serie como Friends? Porque ha cambiado nuestro sistema de valores. Ahora, no se escandalice cuando yo digo negro. Yo vengo de un lugar donde cuando a un negro se le dice negro es porque es negro. Y yo extraño eso mucho de Cartagena. Porque uno no cree que sea malo decirle negro a un negro, porque negro no es malo. Entonces, no sea racista. Entonces, si la sociedad ha cambiado tanto en 25 años, ¿cuánto puede haber cambiado en 3.200, 3.500 años que tiene este hecho en comparación con nosotros? Ha cambiado muchísimo. Entonces, quítese las gafas de la contemporaneidad y póngase las gafas de la historia. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bien. Hablemos de
Hablemos ya del texto. Los capítulos 18, 19 y 20 del libro de los Jueces tratan de una historia bastante complicada. La primera parte ya se las narré, que es un tipo que hace un ídolo y un altar y se busca y se consigue a un levita, porque él necesita un levita para su altar. Él tiene idea de lo que le han dicho sus padres, lo que le han narrado, porque han pasado cerca de 300 años desde que Josué ministraba en el tabernáculo de reunión, y le han narrado, le han echado el cuento que los levitas se comunican con los dioses, porque eso es lo que ha escuchado. Y entonces invita a ese levita a pasar a su casa y a participar en el altar que él ha creado con sus manos. Y en Jueces 18 sucede algo, y es que la gente de Dan empieza a irse por ciertos lugares, y se encuentran al levita, y se roban al ídolo, y se llevan al levita también. Y el tipo que había construido su altar y había construido su ídolo, le sale al encuentro y le dice: ¿por qué se están llevando a mi levita y por qué se están llevando a mi ídolo? Y los otros le dicen: quédate quieto, que nosotros somos más que tú. Y el tipo dice: bien idos sean, y se devuelve para su casa. La historia con ese señor quedó hasta allí. Pero ellos fueron más adelante y se fueron a una tierra que se llamaba Gaaba. Allí en la tierra de Gaaba eran un poquito raros, y cuando entraron y los vieron entrar, le pidieron a la persona que los alojó, al levita y a su concubina, que les sacara al levita, porque ellos querían tener relaciones sexuales con él, los habitantes de Gaaba. Y eso, el señor que estaba dentro de la casa les dijo: no hagan eso, no hagan esa afrenta, los tengo como invitados en mi casa porque lo van a violar. Y aquí tengo 2 hijas vírgenes para que ustedes hagan lo que quieran con ellas. No queremos las 2 hijas vírgenes, queremos a tu visitante. Qué historia tan macabra. Yo les dije: usted lee por primera vez la Biblia y lee el Jueces 17 al 20 y usted quema ese libro. Y luego de eso, el levita saca afuera a su concubina y a la señora la violan. La violan al cansancio. La mujer muere. Y eso trae un problema entre la tribu de Benjamín, que era la ciudad donde estaba alojado el levita, porque eso es grave. Sí, eso es grave en cualquier época, con el resto de las 11 tribus. Entonces, el levita, en su dolor, corta en pedazos a su concubina muerta y la manda un pedazo para cada tribu. 12 pedazos corta y 12 pedazos manda a todas las tribus. Como una muestra de que había sucedido algo en contra de su mujer, y quería darlo a conocer en público. No tenía Twitter, así como muchos mandatarios en este país no deberían tenerlo, y lo que hizo fue despedazar a su mujer y mandar el tweet a todas las 12 tribus. No mire esto con los ojos actuales. Era algo que ellos hacían para mostrar que habían sido afrentados en algún modo de una forma grave. Para ellos, esto era proporcional. Para nosotros no. Para nosotros lo lógico es hacer un entierro digno de la persona que fallece y empezar un pleito o un tema judicial con los perpetradores. Eso sería lo lógico para nosotros. Pero no existiendo leyes, no existiendo normas, no existiendo un gobierno centralizado, esto es lo que hacen. ¿Listo? Lo que estoy predicando es algo que no se predica normalmente. Tal vez usted ni siquiera sabía que esto estaba en la Biblia. Esto lo tuve que leer yo. A mí nadie me lo predicó. Nunca. Y yo dije: ¿por qué no se predica? Pues, por esto. Y este señor, en medio de su dolor, manda su mensaje a las 12 tribus
Y las 12 tribus se reúnen y dicen, este mensaje es grave. Usted se imagina que usted está amaneciendo y se levanta y usted va para su campo a cosechar y de camino al campo pasa por la plaza del pueblo y en la plaza del pueblo hay el cráneo de una mujer en una pica. Y ¿esto qué pasó aquí, Dios mío? Eso es impresionante en cualquier época. Y en la otra tribu está el brazo y el hombro colgado. Y en la otra tribu está la pierna. Y yo no sé cómo fue que hizo el tipo para partirla en 12, pero eso es lo que me imagino. Y eso es grave. Es un tema que para ellos fue grave. Y este levita les explica en una asamblea a todos los demás qué fue lo que pasó. Pasó esto, así, 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 así. Y yo estaba en tal parte y el ídolo del Señor y después otros me cogieron y me llevaron con todo ídolo para otro lado y después intenté quedarme en un lugar después de visitar al suegro, bendito sea Dios por el suegro, y toda la historia les narró y le invito a que la lea usted por su cuenta. Y entonces ellos se ofendieron muchísimo con los habitantes de la ciudad de Galad. Y le pidieron a los benjaminitas, porque la ciudad estaba ahí, que sacaran a los hombres que habían hecho eso con la concubina del sacerdote del levita para poderlos ajusticiar entre todos. Yo me imagino que los lincharían, los apedrearían, los dejarían unos montoncitos de piedra ahí en la mitad del desierto. No sé, algo así me imagino, porque esos eran los castigos de la época. Y los benjaminitas dijeron, no, nosotros no tenemos tratado de extradición con ustedes, así que no vamos a sacar a ninguno. Bueno, entonces los vamos a matar a todos. Si ustedes nos sacan a aquellos que están afrentándome, pues los acabamos a todos. ¿Sí? Algo así como si ustedes no entregan a los rebeldes que están entre nosotros, nosotros bombardeamos todo el país. Algo así. Cierro paréntesis de la situación actual de la tierra palestina. Y entonces Israel se va contra Benjamín. Y eso es lo que narra el libro de Jueces 20. Y ahí sí voy a leer algunos textos. Ellos empezaron a tratar de arreglar la cosa por las buenas y no pudieron. Gracias, Juan. Y se fueron a la guerra. 12 tribus contra una sola. Pues ellos tenían todas las de ganar. Y se fueron a Dios. Y aquí es donde quiero que presten muchísima atención. Ellos fueron a donde Dios a pedirle si ellos podían pelear contra sus propios hermanos. Esta enseñanza yo la preparé hace 3 semanas, por cierto. No fue preparada en esta semana ni nada por el estilo. Ellos fueron a Dios a preguntarle si podían emprender una venganza contra sus propios hermanos. Yo la primera vez que leí este texto de Jueces 20, yo no pensaba, yo no creía que esto era entre 2 tribus de Israel. Yo pensaba que era de Israel contra un tercero, pero no es así. Era un conflicto interno que detonó por la muerte de la mujer de un levita. Fue una sola persona que mataron que detonó el conflicto. Y hubo más de 75,000 muertos por eso, según narra el libro de Jueces 20, por una sola persona. Y ellos fueron a Dios a preguntarle si podían atacar a sus hermanos. Y dice Jueces 20:18, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín?
Y Jehová respondió: Judá será el primero, es decir, los vecinos. No solamente fueron atacados por sus propios hermanos, sino que el primero que los atacó era el que vivía al lado de ellos, porque Judá y Benjamín ambos están en el sur de lo que se conocía como Israel en ese entonces. Se estaban matando entre ellos. Habían tal vez parientes entre ellos. Establecían relaciones comerciales. Establecían negocios. En algún momento, así como en las fronteras de todos los países, se desdibujaba quién era uno y quién era el otro, porque estaban revueltos. Aquí vive, como en Cúcuta, aquí vive un colombiano y acá vive un venezolano y acá vive otro colombiano y acá vive otro venezolano. Porque así de cerca estaban. Entonces, estos señores estaban en guerra con la gente de al lado. Y no porque tenían el volumen alto un día de semana, sino porque habían cometido una afrenta contra las demás tribus. ¿Y qué más dicen? Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana, versículo 19, contra Gaba, no Galad, disculpen. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Saliendo entonces de Gaba, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Entonces mataron 22,000 personas en el primer día de los hijos de Israel. ¿Quiénes? Los benjamitas. Perdieron la primera batalla. Pero si ellos fueron a consultarle a Dios y Dios les dijo que fuesen, sin embargo fueron y fueron derrotados. Y yo leía, aquí hay algo que no me cuadra. Que Dios les habló que fueron derrotados. Que Dios les mandó a pelear, que no salieron las cosas como ellos esperaban, no era el resultado que esperaban. Ellos dijeron, son 15,000, pues mandemos 20,000 o 22,000. Y resulta que mataron a los 22,000. ¿Qué pasó? Sigue diciendo. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, volveremos a pelear y con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Jehová les respondió, subid contra ellos. Subid contra ellos. Esto es la Reina Valera. Sí. Resulta que otra vez ellos fueron, lloraron sus 22,000 muertos, mandaron los mensajes a las 22,000 viudas con los seguramente 45,000 huérfanos o algo por el estilo. Si son como yo, eran como 100,000 huérfanos. Entonces, ellos mandaron otra vez a consultar a Jehová. Ellos no que fueron y se fueron de atrevidos a pelear nuevamente contra los benjaminitas, sus hermanos. No, ellos fueron nuevamente a consultar a Jehová para ver si podían nuevamente ir contra sus hermanos. Y el texto enfatiza, vamos a ir otra vez contra nuestros hermanos. Ellos no querían pelear contra ellos. Una de las cosas que más desanimaba a Israel era tener que aniquilar a uno de sus propios, porque les dolía. Y por eso ellos no fueron a hacer la batalla contra ellos, aunque les sobraban las razones para ir en contra de los benjaminitas por lo que habían hecho. Ellos fueron a consultarle a Jehová. ¿Y sabe qué les respondió Jehová? Vayan. Por lo cual, versículo 24, se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, subiendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces, eran 18, más 22, ya tenemos 40,000 muertos del lado del ejército de Israel, de las tribus unificadas contra Benjamín. Era, no sé, como Alemania contra el resto del mundo, una cosa así
en un partido de esos que arman a veces. En este caso era como Venezuela contra el resto del mundo, ¿sí? Que es un país que no va a mundiales por tradición. Ellos tienen muchas otras cosas. El béisbol en Venezuela es número 1, son los mejores después de República Dominicana, pero en fútbol no tanto. El caso es que supuestamente ese era como para ponerlo en un contexto futbolístico, ese más o menos era el conflicto que se estaba viviendo en ese entonces. Y otra vez fueron derrotados. Eran una sola tribu y era la tribu más pequeña, según describe en el texto de Jueces cuando habla de Gedeón, que Gedeón era un benjaminita. Sin embargo, ellos pelearon y ganaron por segunda vez. Llámelo suerte, llámelo que no estaba Dios así, que no estaba Dios allí, que pelearon en su propio territorio. La realidad es que pelearon y ganaron por segunda vez. ¿Listo? A la tercera vez, el 26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finés, que era un sacerdote, no como el sacerdote que adoraba a ídolos, sino un sacerdote de verdad que había continuado con la línea sacerdotal que venía desde Aarón. Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos. Y Jehová dijo, subid porque mañana yo os los entregaré. Pregunta: luego de que usted fracasa en algún emprendimiento que usted tenga, aunque usted haya orado y haya clamado a Dios, y ese emprendimiento puede ser una sociedad, un emprendimiento económico, una relación o lo que sea, o relaciones, porque a veces nos enfrascamos en lo que nos pasó en la relación anterior y decimos, si fracasé una vez y fracasé otra vez, la tercera como que no me cuadra que yo deba hacer eso, o un trabajo o cualquier cosa, ¿usted iría con la misma confianza la tercera vez? Yo no. Díganme débil, pero a mí con la primera ya me sacan de mis papeles. Y esto fue algo que Dios me habló a mí, personalmente, precisamente por eso, porque a mí a la primera ya me sacan de mi órbita, ya me desaniman a la primera. Y Dios me hablaba a mí personalmente con relación a ciertos negocios que estoy haciendo y un emprendimiento que estoy tratando de sacar adelante. Y me hablaba de que, sí, yo te mandé las 2 veces y sí, fracasaste las 2 veces anteriores, pero mañana te entregaré lo que me estás pidiendo. ¿Ustedes confiarían en ese Dios que 2 veces atrás les ha dicho que sí, que hagan, que vayan, y a la tercera les vuelva a mandar con 2 fracasos anteriores? Eso no es un Dios muy confiable que digamos. Le tengo malas noticias, ese es nuestro Dios. Yo no sé qué cosas quería Jehová de los israelitas al estar contra los benjaminitas. Pero sí sé que a la tercera no solamente fueron confiados por lo que Dios les había dicho. Ellos, si usted lee entre los versículos 29 y 40 más o menos, ellos cambiaron la estrategia. Y no solamente se fueron con la idea de que Dios los respaldaba, sino que ahora hicieron las cosas bien hechas. Anoche hablábamos en el GPA
acerca de ser veraces, ¿cierto? Y hablábamos que nosotros tenemos que ser veraces y transparentes, pero que dentro de nuestra veracidad nosotros también tenemos que ser empáticos. Hay una frase que dice que la honestidad sin empatía es simplemente crueldad, porque es así. ¿Sí? Si usted va a decir unas palabras que sean muy verídicas, pero lo hace sin pensar en los sentimientos de la otra persona, en sus emociones, su situación, probablemente va a ser cruel. No, pero yo le dije la verdad. Sí, es la verdad. Pero no fue empático en el momento de transmitir dicha verdad. Y Pablo dice algo, y es que para hacer el bien, estoy parafraseando a Pablo, hay que ser sabio. Incluso para hacer lo bueno, hay que actuar con sabiduría. La Biblia lo dice en muchas ocasiones. Una que a mí me quedó muy marcada en la parte económica y que yo siempre trato de transmitirle a toda persona que me pregunte por cómo mejorar su economía es, la Biblia dice que todo el que va, y estoy parafraseando a Jesús también, todo el que va a construir una torre se sienta primero y saca cuentas a ver si puede lograrlo. Y de esta forma sabe si se mete a hacerlo o no. Pueden ser muy nobles tus objetivos, o pueden ser un desastre total como los de estos señores que querían acabar con una de las tribus de Israel. Ya después no los acabaron, sino que hicieron otras marañas que se las dejo para que las estudie. Una cosa bien embolatada ahí. La tribu no se acabó. Pero antes de emprender eso que usted quiere hacer y que le ha pedido tanto a Dios que le ayude a hacer, tiene que sentarse y sacar cuentas. Señor, ese hombre es hermoso. Yo lo quiero para mí. Pero es que tiene mal carácter. Señor, pero yo lo cambio. ¿Cuántas mujeres con el ojo morado empezaron con esa frase? Porque es que uno tiene que sentarse y sacar cuentas antes de hacer las cosas. ¿Sí? Erika y yo ya para que 20 años después ya nos arreglamos lo que nos teníamos que arreglar. Pero en un inicio también hicimos eso. Nos sentamos y empezamos a analizar. ¿Sí? Nos casamos, ¿de qué vivimos? Eso vivimos de... Tú estás mal, yo estoy mal, como que vamos a estar mal juntos. Y cosas por ese estilo que tuvieron una repercusión en nuestro futuro. Porque nosotros tenemos que sentarnos y sacar cuentas. Para la gloria de Dios ya no estamos tan en la inmunda como antes. Y por ese estilo usted debe sacar cuentas de todo. Si yo renuncio a este trabajo que tengo aquí, donde me pagan tanto, y me voy a otra empresa, donde voy a entrar en 2 meses de prueba, que muy probablemente en cualquier momento el tipo diga, no, usted no es lo que buscamos, y cuando vaya a regresar a la empresa de la que salió, no señor, ya la vacante que teníamos fue cubierta por alguien más, muchas gracias. Entonces, ni la una ni la otra. Esa es una. Enfrentar el desempleo necesita también sentarse a sacar cuentas. Hay gente a la que le dicen, no, muchas gracias por su servicio y hasta aquí trabajo con nosotros, porque eso pasa. Pero cuando usted va saliendo de un trabajo para irse a otro, usted necesita sacar cuentas. ¿Sí? Cuando usted va a emprender cualquier otro negocio por su cuenta, esto sí tendrá una verdadera utilidad, esto sí tendrá una rentabilidad. ¿Cuál es el punto de equilibrio de este negocio? ¿Cuántas unidades de mi producto tengo que vender para decir que ya no estoy invirtiendo solamente, sino que ya voy a empezar a recuperar
mi inversión? ¿Cuál es la diferencia entre utilidad y rentabilidad? Porque no son iguales. ¿Sí? Eso lo puede explicar mejor un economista o alguien que sepa de negocios que yo. Pero todas esas cosas te tienes que sentar a analizar, que fue lo que en las dos ocasiones anteriores, y esa es la única diferencia que yo veo en el texto de las dos ocasiones, que fueron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín a pelear. Aquellos estaban en su territorio, ellos no tuvieron en cuenta de que estaban en su territorio, conocían dónde está el bache, como cuando uno va para la casa y uno dice, qué miedo estar en Japón y no saber dónde están los huecos de la carretera, porque allá no hay. Entonces, esta gente conocía su territorio, ¿sí? Y ellos no tuvieron en cuenta eso. Ellos sabían en qué momento y con qué armas pelear, con qué calzarse, porque conocían el terreno que estaban pisando. Dónde esconderse, porque ellos tenían sus graneros y sus trigales y sus cuestiones ahí en ese territorio. Ellos sabían dónde esconderse en el momento en que lo fuesen a perseguir. Los demás no. Los demás eran inexpertos en el terreno, inexpertos en la demografía siquiera. Ellos contaron gente y dijeron, no, son 20 y pico mil. Vamos con tantos que eso lo derrotamos y ya. Pero si usted lee más adelante, para la tercera ocasión ellos hicieron una estrategia y ellos cambiaron el enfoque de su pelea y eso les dio, junto con la bendición de Dios, la victoria. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué Jehová desde el principio no les digo, vayan a pelear, pero tengan en cuenta tales cosas y tales situaciones y no sé qué? ¿Por qué no les advirtió desde el principio? ¿Y sabe qué? Para eso yo no tengo respuesta. Lo que sí sé es que no importa qué circunstancia usted esté pasando hoy, Dios le dice, siga adelante. Pero tenga en cuenta que ese siga adelante puede ser un fracaso desde su punto de vista. Después de eso, yo me puse a hacer el conteo de los muertos y fueron como 75,000 entre las dos partes. Son un montón de muertos por ahí. Y lo que les dije, 75,000 personas son 75,000 viudas y no sé cuántos miles de huérfanos también, por esa razón. Y una tribu casi se acaba. Hay algo que ellos hicieron bien y ellos persistieron en la oración. Y a la tercera vez tuvieron la victoria. Con grandes pérdidas. Tal vez por su falta de sabiduría al momento de ejecutar la acción que Dios les había dicho, háganlo. Pero aún así, obtuvieron la victoria. Este mensaje no es un mensaje que levante los ánimos, que si usted vino con un problema, yo no le voy a decir, ese problema va a pasar, porque yo no sé si ese problema vaya a pasar. Lo que sí sé es que hay un Dios que en medio de la oscuridad, en medio de lo más negro de su vida, le va a ayudar a salir adelante. En algún momento, y en las situaciones económicas en las cuales nosotros estuvimos atravesando, fueron 7 años que yo estuve desempleado, tratando de emprender y no logré. Eso póngale 4 muchachos en pleno crecimiento. Gracias a Dios no había ninguno en universidad en ese entonces. Pero esa era mi situación. Y un discípulo en ese entonces que tenía en la iglesia, él se me acercó a mí, estaba llevándolo a su casa en el carro, y él me dijo, ¿cómo va con esa situación económica? Y yo, Luis, estoy mal. Mal. No para que él me ayudara, no estaba quejándome para inspirar lástima, sino que él tampoco me podía ayudar, él era un estudiante. Era para desahogarme. Esas cosas yo no se las decía a mi esposa. Yo no quería derrumbarla, ya tenía suficiente con tener que lidiar con 3 pesos para ver cómo alimentaba a 6.
Y yo le decía a Luis, estoy mal, no sé qué hacer. ¿Y sabes qué es lo peor, Luis? Que yo creo que aguanto más. Y eso quiere decir que no he tocado fondo. Porque yo tenía el concepto de que para que Jehová te rescate tienes que tocar fondo. Y no es así. Yo no sé qué circunstancia difícil estés pasando. Lo que sí sé es que no te violaron la concubina y la partiste en 12 pedazos y la mandaste a las demás tribus. Entonces tu problema no es así de grave. Pero tal vez si tienes situaciones que no sabes cómo manejar. Tienes un empleo que, como dice mi abuela, estás como una totuma en un remolino. Das vueltas, pero estás ahí mismo. Ni subes, ni bajas, ni avanzas, ni retrocedes. Estás ahí. Y eso nos pasa. Entramos a un terreno monótono y a veces pedimos que nos cambie. Señor, cámbiame de este lugar. Muéveme de este lugar. Pero te acuerdas del hambre y te quedas quieto. De las cuentas que tienes por pagar. De tus facturas y de tus préstamos que hiciste. Y estás en esa circunstancia. O tal vez estás en un problema de salud. Como esta semana yo que estaba tranquilo de la vida y de pronto que una cojera. Yo, miércoles, me cayeron los 40 encima. Yo, no, tengo que bajar de peso. Y entré en una dieta para bajar de peso. Si no me han visto un poquito más delgado. Ya bajé 3 kilos. Gloria a Dios por eso. Yo no sé qué problema de salud tengas tú. Dios está allí. Tal vez no te va a responder a la primera. Muy probablemente no vas a encontrar solución la primera vez que oras por eso. Hay cosas en las cuales yo oro, y yo lo decía en la predicación que tuve el mes antepasado, que yo oro y Dios me contesta incluso antes de que termine la oración. Señor, yo te pido por tal, esta es la solución. Y voy a actuar lo que Dios ya me ha dado, la solución que ya me ha dado. Pero hay ocasiones en las cuales yo oro por años y eso no se da. Y oro por eso y vuelvo a orar por eso. Debo ser yo, voy a hacer un ayuno. Se hace un ayuno, nada. Voy a revisar para ver cuáles son mis pecados de los 3,000 y pico mandamientos que hay en el Antiguo Testamento y los 2,000 y pico que hay en el Nuevo. Voy a ver cuál es el que estoy faltando. Tampoco. La Biblia tiene alrededor de 5,000 y pico mandamientos. Tampoco. Eso es que no es el tiempo. Y tú ves el tiempo pasar y pasar y pasar. Y Señor, ¿cuándo es el tiempo? Tampoco. Dios se reserva el privilegio de contestar las oraciones cuando Él quiere. Incluso hay cosas que caen en la categoría de pedir y no recibir porque pedís mal. ¿Cierto? Hay cosas que caen en esa categoría de las cosas que estás pidiendo porque no es la voluntad de Dios para ti. Y como les dije, este no es un mensaje emotivo y súper alentador. El próximo domingo el Liceo les da uno. Ya quedó comprometido. Pero sí les voy a decir algo. Nuestro Dios es un Dios que responde la oración. Así como escuchábamos en la canción al principio, Dios responde nuestra oración. En su momento, en sus circunstancias, en su época. Injusto para nosotros tal vez. Pero es su forma de actuar.
tú no le vas a torcer el brazo a Dios para hacer lo que tú quieres. No he visto a la primera persona que se vuele la autoridad de Dios. Susi, ¿cómo viste la predicación? ¿Cómo la escuchaste? ¿Cómo la sentiste? Yo siento que Dios me habló en un punto específico de mi vida, en la cual a veces digo, pero ¿por qué te pido tanto por eso y a veces no se dan los resultados? Pero resulta que Él tiene un tiempo específico donde maduramos, donde cambian nuestros pensamientos para cuando nos llegue esa bendición o por lo que estamos pidiendo la podamos aceptar de la forma como sí, debe ser. total. Y de hecho, bueno, la parte de la historia de Josué, tantas cosas me dejaron como, wow, eso pasó. Y uno dice, pero ¿con qué objetivo y todo esto? Pero al final uno ve que Dios responde. Entonces es como para perseverar en la oración. Me gustó mucho la prédica, la voy a llevar aquí. Con la predicación yo entiendo que definitivamente no es solo un paso, sino Dios es un Dios de procesos, que nos permite avanzar, digamos, cierta distancia con ciertos pasos, porque cada paso nos afianza más en la confianza hacia Él. Sí, y en la sabiduría, pues Él también nos da la sabiduría de cómo proceder. Entonces, bueno, esperamos que a ustedes también les haya llegado esta prédica, la hayan entendido y también estudien en sus casas la Biblia y escríbanos qué les pareció en los comentarios. Adiós, muchachos. Sí. Nos Muchas vemos gracias. el próximo Qué rico domingo. estar aquí con ustedes, bendiciones y nos estamos viendo. Sí, chao. Bendiciones. Chao, chao.